Vamos a adelantar hoy nuestra tertulia y así le damos tiempo a la conversación, le damos tiempo al diálogo, le damos tiempo a la información comentada. Tenemos ya, aparte de nuestros contertulios, en la mesa. Tenemos la suerte de contar con Rocío Méndez Monasterio. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, unas noches frías madrileñas. Profesor Pablo Martín de Santolaya. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí de nuevo, una vez más. ¿Cómo está Europa, Pablo? Pues yo creo que gracias a los británicos cada vez mejor. Nos han unido más que nunca. Bueno, estamos en Consejo Europeo, ¿no? Estamos en un Consejo Europeo donde el Brexit sigue siendo el gran tema, pero además hay otros temas añadidos que acompañan al Brexit, que forman parte de ese leitmotiv permanente, que es el tema de la seguridad y el tema de la inmigración. No empezamos por Cataluña la tertulia hoy. ¿Nos parece sorprendente? ¿No os parece sorprendente que no empecemos por Cataluña? Me parece saludable que no empecemos por Cataluña. Saludable. Sobre todo como hay vida más allá de Cataluña. Oye, esto... Tenemos la suerte de que en este momento entra al estudio Jesús Ángel Rojo. Don Jesús Ángel, usted venía... Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí contigo. Usted venía a hablar de su libro, como umbral. Vengo a hablar de mi libro y perdone el retraso, pero es que hay unos atascos, los cortes de la señora Carmena son terribles y lo que se hace en 15 minutos se tardará 45. Pues no va a hablar ahora de su libro. Ahora usted va a participar en la tertulia de la Alacena Global de Información. Pues un auténtico placer. Bueno, yo no sé si os conocéis, que Jesús Ángel Rojo, que es periodista, historiador, abogado, acaba de publicar recientemente un libro sobre los grandes traidores de la historia de España. Grandes traidores a España. A España. Vamos a tener que añadir unos cuantos más dentro de unos meses, ¿eh? Sí, no, lo he dejado abierto. De hecho, Paco, que se lo ha leído, sabe que el libro queda abierto a próximos traidores. El libro queda abierto para muchas ediciones posteriores, ¿no? Esperemos que no, que lo cortemos en raíz, pero ya sabes lo que pasa aquí, y como hemos hecho, ¿no? Con el 155, que ha sido casi una aplicación pírrica, que no va a traer de nuevo al gobierno a Puigdemont y a toda su chusma, ¿no? Bueno, estará Vox ahí para que según entren vayan directos a Soto del Real. Pues a ver si es verdad. Por cierto, Rocío, ahora que has citado a vos ha dado un paso más respecto a el caso de Lainez, ¿no? Asesinado, ¿no? Sí. Y ha presentado una querella, ¿no? Una querella criminal. Una querella criminal contra el asesino, el presunto asesino, ¿no? Sí, es que además nosotros creemos en la contundencia, en la claridad y creemos que no hay que anunciar, hay que ir, hay que condenar, no. Hay que tomar acción y hay que actuar, ¿no? Y la verdad es que fue algo inmediato. Estaba el equipo jurídico en una tertulia como esta y a las 11 de la noche se decidió y a las 2 de la mañana, pues el equipo de letrados que tenemos, que es generosísimo, que trabaja gratis por España, de procuradores, a las 2 de la mañana la habían metido en el sistema. Porque creíamos que teníamos que hacerlo así. Y además, esto ha sido el asesinato vil de un compatriota nuestro por presumir de su bandera. Y yo casi, además de asesinato, casi lo llamaría, es que casi una ejecución dirigida, porque esto es como cuando Pablo Iglesias dice vamos a cazar fachas. Aquí se está creando un ambiente de apuntar e ir a por algunos, a los que consideran fachas, por simplemente presumir de los símbolos de los que muchos españoles estamos orgullosos. Entonces yo creo que aquí hay que ser clarísimos y hay que frenar cualquier actuación como esta, ¿no? Y para eso hay que ir con querellas criminales y hay que ir con la claridad por parte de todos los medios de comunicación, que señores tardaron 3 días en sacar esto en sus portadas, ¿eh? Estuvieron en silencio 3 días. ¿Qué pasa? ¿Qué estaban pensando? ¿Que había alguna duda de cómo tenían que interpretar esto? ¿Qué pasó? Hombre, yo lo que he visto hoy es al alcalde de Zaragoza en la puerta del ayuntamiento con el minuto de silencio, pero no ha participado como el resto. Es decir, está claro que hay otras visiones de lo que ha sucedido y eso explica parte de lo que ha sucedido. O sea, que no ha aplaudido. No aplaudido. No, Santi Esteban no ha aplaudido. No, hombre, es una vergüenza con lo que ha pasado con los medios de comunicación.
Y a pesar que nosotros nos dediquemos a los medios de comunicación aquí en España, es una vergüenza que se haya tardado tanto tiempo en que las portadas de los periódicos, de la apertura de los telediarios, pues hubiera salido este ataque vil y rastrero de esta gentuza, ¿no? Es que es un ataque por ser español, como bien ha dicho aquí la compañera, ¿no? En ese sentido, o sea, por ser español te matan. Es el único país del mundo, por llevar la bandera de España, que te matan en España. Esto es inadmisible. Esto no se puede aguantar ni un segundo más, y sobre todo es que tenemos que reaccionar de una forma contundente, porque ya no solo es el único país del mundo que te matan por llevar tu bandera, la bandera patria, sino el único país del mundo donde no puedes aprender el idioma materno, que es el español. Entonces aquí ya en España ya están sucediendo muchísimas cosas que la población está harta, porque los políticos no están a la altura de las circunstancias, y hay que empezar a reaccionar con contundencia, porque lo que se está aquí preparando es una revolución en todo orden, y el foco está en Cataluña, y si en Cataluña triunfa ese foco, se va a contagiar al resto de España. Y no solo es que Cataluña se separe de España, sino que una vez que se separe Cataluña de España, España desaparece, porque va a caer como fichas de dominó. Y por eso el ciudadano de a pie tiene que estar alerta y ser contundente y no dejar pasar ni una más, a pesar de que los medios de comunicación pues han actuado de forma rastrera, miserable, ocultando. Son los medios de comunicación rotondas que dan un montón de vueltas para no contar la realidad. Yo creo que también hay varios fenómenos detrás, ¿no? Primero, esa percepción social de confundir a la víctima con el victimario, ¿no? Y esta es una percepción social que producen los medios de comunicación. Segundo, tenemos que plantearnos muy en serio que han vuelto a emerger ideologías que en sí mismo contienen una práctica de la violencia, que son ideologías que no respetan la dignidad de la persona humana, que no respetan la historia, que no la tradición. Y esas ideologías creo que nos han demostrado a lo largo de 100 años de historia. Me estoy refiriendo al marxismo, me estoy refiriendo al comunismo, me estoy refiriendo a los ismos más radicales de esas ideologías, al nacionalismo, me estoy refiriendo a los ismos, están hoy especialmente activas y operativas. Y tercero, en este proceso, yo no sé si los grandes medios de comunicación hemos tenido miedo a las redes sociales, porque las primeras informaciones, excepto también hay que decirlo, el Heraldo de Aragón, ¿no?, que fue una muestra de buen periodismo, que mantuvo la información, que descubrió la información, que la llevó adelante, que la investigó, ¿no? Las redes sociales están jugando un papel nefasto. O sea, el ruido que había, el gallinero que se había producido en las redes sociales, que además representan a determinadas generaciones de públicos, en este caso, lo que contribuían decisivamente era confundir ese proceso de la equiparación de las víctimas al victimario, de la justificación. Bueno, está comprobado hace tiempo que las redes sociales es un hervidero de odio tremendo. Es decir, ahora hay que ponerle coto de alguna manera, pero vamos, sencillamente espeluznante lo que se lee muchas veces en relación a personas públicas y, bueno, en definitiva, es decir, o sea, la sensación que hay de impunidad para cómo hablan algunos y lo que se dice, por supuesto, además una mentalidad profundamente antidemocrática, es decir, pues en algún momento, digo yo que nuestro ordenamiento jurídico tendrá que limitar ese tipo de actuaciones, ¿no? Es decir, porque es que, vamos, por ejemplo, sobre todo me viene a la cabeza todo lo que se dice en torno a la pobre Inés Arrimadas, que está ya, no sé si crucificada o empalada por una parte de la sociedad catalana, pero además... Ojo, o también aquellos policías municipales en relación a la alcaldesa Carmena, que tampoco me gusta, pero que dirían, no, que se muera, pero además de manera lenta y agónica, ¿no? Es decir, por favor, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Bueno, es que yo creo que además de una crisis nacional, o sea, hay una crisis económica que hemos tenido, tenemos una crisis moral, y de eso nadie está hablando, ¿no? De una falta de valores brutal, una falta de respeto del individuo, una falta de que tú tienes un adversario, puedes tener un contrincante, pero nunca le puedes desear la muerte, ¿no? Y en las redes lo que estamos viendo eso, pero yo como soy optimista me encantan las redes porque también es un lugar de libertad. Y nosotros en Vox, que hemos sido boicoteados en todas las televisiones, que llamaban a los platós para sacarnos en directo, llamaban los del PP, llamaban Ciudadanos, nos bloqueaban. Para nosotros las redes ha sido el lugar donde hemos podido expresar nuestras ideas y donde los españoles están por fin escuchándonos y donde una mayoría silenciosa de españoles están empezando a decir, pues estos tíos de Vox hablan con claridad y siempre que dicen algo lo dicen claro, no con ambigüedad.
Y además son consistentes, llevan diciendo 3 años lo mismo y hablan de lo que otros no quieren hablar. Porque solo a nosotros nos oyeron hablar del 155 cuando nadie hablaba del 155. Solo a nosotros nos vieron ponerle unas esposas al señor Puigdemont cuando nadie pensaba que iba a acabar en un golpe de Estado. Nosotros estábamos seguros. Solo a nosotros nos oyen hablar de cerrar las mezquitas salafistas en España, cuando ningún otro político lo dice. Solo a nosotros nos escuchan hablar contra la ideología de género, con que ya basta adoctrinar a nuestros niños. A ningún otro partido lo escucharéis, con lo cual nosotros todas esas cosas las hemos podido contar gracias a las redes sociales. Entonces, teniendo su parte horrorosa, y también recibimos amenazas, las recibimos, pero para nosotros pues es uno de los pocos reductos de libertad, porque lo que tenemos que entender es que en España lo que está amenazada es la libertad, porque cuando llega el marxismo, llegan las ideas de la izquierda radical, llegan los nacionalismos, lo que perdemos es la libertad. Y la libertad no es algo que heredas, es algo que tienes que defender todos los días. Y esto yo lo sé muy bien, porque yo tengo además de pasaporte español el cubano. Con lo cual yo os puedo hablar mucho de la izquierda radical, mucho de sus sistemas de adoctrinamiento, mucho de sus sistemas de represión. Y lo que estoy empezando a ver en España lo conozco muy bien de otros sitios. Y esto hay que frenarlo, porque también los venezolanos, me acuerdo, en Miami hace muchos años me decían: Rocío, Venezuela no es Cuba. Y yo decía: mucho cuidado, que ya están ahí, y ya están empezando a desarrollar sus mismas estructuras, están empezando a apuntar y luego les ejecutan. Claro, ya están empezando a entrar y montar brigadas en paralelo a la seguridad. Ya están empezando. Y eso, cuando lo conoces bien, lo detectas. Y eso, la única manera de acabar con ello es la contundencia. La contundencia. Y no valen los grises. Por eso me sorprendía hoy, por ejemplo, cuando veía a Arrimadas, que yo condeno todas las amenazas que le hacen, y hoy decía que estaría dispuesta a pactar con Podemos en Cataluña, ¿no? Es que eso para mí es intolerable, porque Podemos no son democráticos. Podemos son parte de esa izquierda radical. Y yo lo he dicho en una entrevista. Claro, entonces me pasma que alguien que defienda la democracia se atreva a hacer esa afirmación. Con esta gente, nada. Yo creo que Arrimadas seguramente que en ningún momento quiere pactar con Podemos, aunque lo diga para quedar bien de cara a la cámara. Pero es lo que dice muy bien Rocío. Pero esa confusión es perniciosa. Totalmente. Esa confusión es perniciosa. Lo mismo que las estrategias que está teniendo el señor Iceta en Cataluña. En fin, no nos estamos dando cuenta probablemente, o sí nos estamos dando cuenta, pero no creemos, y este es el juego en el que nos ha metido, lógicamente, la convocatoria de las elecciones, lo que está, digo, nosotros lo hemos puesto sobre la mesa al principio de la tertulia, ¿no? Lo que puede venir el día 21 y el día siguiente. Claro, pero eso va a venir. Lo que pasa el día 21 de diciembre va a venir porque el gobierno de España pues ha hecho un apaño. El señor Puigdemont se escapó porque le dejaron escapar. A los 2 meses convoca unas elecciones. Es la primera vez en la historia que para reprimir un golpe de Estado se convocan las elecciones. Si es que lo que tenía que haber hecho el gobierno español es, pues, por lo menos estar un año, 2 años, el tiempo necesario para limpiar Cataluña de nacionalistas, de estructuras nacionalistas, que salgan de los colegios, que se acabe el adoctrinamiento, que es que el otro día habíamos niños de 3 años hablando de presos políticos que no saben ni lo que es. Que salga todos esos comisarios políticos de las televisiones públicas, que todos esos medios privados de Cataluña, todos esos medios privados que están financiados por dinero de la Generalidad, dejen de ser financiados. Que los colegios profesionales dejen de estar ocupados por nacionalistas. Si es que controlan todo, si es que es una telaraña terrible. Y además, es que los resultados del 21 de diciembre están claros. Van a ganar de nuevo los nacionalistas. Porque en 2 meses es imposible cambiar la mentalidad de la gente. Vamos a tener cierta esperanza, porque yo creo que hay un punto de inflexión en aquella manifestación del 8 de octubre. Sí, pero esa manifestación del 8 de octubre rápidamente los políticos, en este caso el presidente de gobierno, los políticos en general, o sea, porque no vamos a criticar solo al presidente de gobierno, sino al Partido Socialista, Ciudadanos, ellos tenían que desactivar al ciudadano. Cuando se lanzó a las calles, eso empezaban a tener miedo, por una sencilla razón, porque para ellos lo principal es mantener el Estado de las autonomías, y el Estado de las autonomías se basa en 3 patas. La primera, un partido de izquierdas, otro de derechas y los nacionalistas, porque las autonomías se hizo para que encajaran los nacionalistas. Si no hay nacionalistas, ¿qué sentido tiene un sistema autonómico que está arruinando el país y que nos supone estar trabajando 6 meses al año para pagar a toda este pesebre de enchufados y paniaguados?
Oye, aprovechando que Rocío, luego seguimos hablando del tema de Cataluña, porque las últimas informaciones apuntan a que, bueno, por ejemplo, los presos por el 1 de octubre no podrán salir de la cárcel para asistir a mítines o grabar actos de campaña. Y también una información de última hora, ha sido puesto en libertad el director general de Unipost tras los registros por los envíos del censo del 1 de octubre. Pero aprovechando que está Rocío y hacía tiempo que no venía al programa, esto de que Pedro J. os diera un escaño en el Congreso de los Diputados en unas hipotéticas futuras elecciones que yo creo que tarde o temprano van a llegar después del 21 de diciembre. Es decir, probablemente lo que nos estemos jugando no es solo el futuro gobierno de Cataluña, sino que nos estamos jugando es la anticipación de unas elecciones generales en España. Vamos a ver cómo resuelve Mariano Rajoy esta cuestión. ¿Esto era un fuego de artificio? ¿Era un juego con Vox? ¿Era un...? No, ¿Qué era? veréis, a mí me encanta estudiarme los datos, y la realidad es que conseguí el teléfono de quien había hecho las encuestas, le llamé, le pregunté y le examiné y le hice 10 preguntas muy concretas de cómo se había elaborado la encuesta, porque yo incluso cuando nos favorece me gusta estudiármela al detalle, ¿no? Y entonces, básicamente lo que me dijo es, nosotros habíamos hecho una serie de encuestas con temas en los que la gente respondía con una afinidad al programa de Vox, y llegamos a la conclusión de que a lo mejor si en una encuesta general sobre voto preguntábamos por Vox, iba a salir mucha gente con esa contestación. Lo que pasa que nunca antes nadie había preguntado por Vox. Siempre se preguntaba PP, PSOE, Ciudadanos, otros. Y en la bolsa de otros pues no se sabía cuánto era Vox. Y entonces detectan esto, le dicen a Pedro J. si pueden añadir la casilla Vox, y así es como lo hacen. Y efectivamente salta el escaño. Y en otras que ha habido, pues los oyentes verán que aparece un 12% de otros, y nadie sabe quiénes son los otros, ¿no? Y en estas elecciones pues aparece un escaño que además sale claramente por Madrid, y bueno, y que nosotros realmente creemos que podemos sacar, porque hemos detectado pues una subida brutal de afiliación al partido, y además vemos, bueno, pues que allá donde vamos, a Murcia, Asturias, pues llenamos actos, pues salas grandes, y hay verdadero interés por qué es lo que estamos haciendo en Vox, ¿no? Esto, por supuesto, se basa mucho en trabajo, y más que vamos a tener que trabajar hasta las elecciones, que posiblemente pues serán al final de 2018, pero yo creo que lo que está valorando el posible votante de Vox, yo creo que es la consistencia en el mensaje, que nos sigue viendo trabajando sin estar en el Congreso diciendo lo mismo, y que ya somos útiles fuera del Congreso. O sea, lo que están ustedes viendo en las noticias del Juzgado 13, todo eso surge de una querella de Vox que se pone en febrero. Y lo que está pasando con el juez Llarena en la acusación popular la lleva Vox. Y que los Jordis no se vayan de rositas de Navidad va a ser porque Vox va a pedir que esos señores no salgan, porque tiene riesgo de fuga. De hecho, nos han dado 5 días para presentar alegaciones. Entonces, yo creo que el camino que ha elegido Vox, que es de ser útiles a los españoles, pues algunos españoles han decidido premiarlos. Y nosotros estamos aquí pues con vocación de servicio a España, porque nosotros lo que teníamos eran nuestras profesiones, nuestra vida, y no sé cómo se incorpora a la política pues como un servicio temporal y como una obligación moral, ¿no? Porque vemos que estamos en una situación... Yo veo, Rocío, por lo que debe decir de elecciones a finales de 2018, entonces das por hecho que no va a haber nuevos presupuestos generales del Estado, sino que se van a prorrogar los que hay y se convocarán elecciones, ¿no? Yo creo que es probable. Hombre, siempre que se han prorrogado los presupuestos ha sido lo mejor por los españoles, porque el gasto público hemos conseguido que no aumentara, ¿eh? Siempre que aumentan unos presupuestos nuevos ya sabemos lo que va a pasar, que nos van a atracar a todos, ¿no? Entonces yo cada vez que prorrogan presupuestos es la gran felicidad, ¿eh? Pero sí parece que, bueno, pues la situación del gobierno actual es de gran debilidad, y además no tiene ninguna voluntad política de sacar adelante nada, ¿no? Y realmente a mí lo que me da miedo lo que parece que va a haber es un pacto de la concordia. Ya nos engañarán a todos los españoles con esto de cerrar cicatrices, unirnos todos, volver a hacer un ejercicio de concordia como el de la transición, y perdonar a los golpistas. Van por ahí, están esperando a que nos cansemos un poco más, y van por ese camino, por el camino de la impunidad. Sale decirlo Iceta, pero lo están pensando todos los demás. Y el gobierno también. Y de hecho las presiones a los fiscales han sido brutales. Entonces, quieren que nos cansemos, pero este golpe lo va a parar el pueblo español. Que eso es con lo que no contaba. De todas maneras, da un poco la impresión de que ahora más que nunca el Poder Judicial está actuando de manera bastante independiente con respecto al poder político, ¿no? Es decir, las actuaciones que estamos viendo
van en contra de los intereses de los partidos políticos y en particular del partido en el gobierno, ¿no? Es decir, esa impresión tengo. O sea, el tema, por ejemplo, de los bienes de Sigena, yo creo, es decir, teniendo en cuenta lo que lleva este contencioso de tiempo, yo creo que si le piden opinión al gobierno, dice, por favor, paralícelo y denlo a conocer después de las elecciones, porque esto no es bueno para nosotros, porque claro, aparecerá un señor despreciable como es Rufián diciendo que están expoliando a Cataluña, por cierto, unos bienes que son aragoneses, le gusten sí o sí. Pero bueno, o sea, decir, o sea, veo y me alegro por ello de que la justicia, y en particular, debo en ese sentido elogiar la actitud del juez Pablo Llarena cuando hizo lo que hizo con Junqueras y compañía, es decir, que yo les veía ya en la calle. Claro que sí, y el juez Suñer también, el del juzgado 13, son funcionarios leales a España y la jueza Lamela. Y la jueza Lamela. Y valientes, porque de verdad que esto les ha supuesto la persecución y que en su casa haya pintadas y muchas cosas más que ya se conocerán, ¿no? Estos son procesos muy largos y la gente que ha tomado la firme determinación de hacer cumplir la ley, pues por supuesto que tiene un coste personal. Tiene un coste personal. Entonces, yo alabo bueno, pues el papel que han tenido los jueces y espero que lo puedan seguir haciendo cumplir la ley, ¿no? Porque muchos de ellos pues tienen un coste hasta en su salud. Ahora mismo el juez Suñer está en el hospital y está de baja. Entonces, de salud, que ha muerto el fiscal general del Estado después, por lo visto, de una gran discusión, primero con el ministro catalá, luego con Soraya y luego con Mariano Rajoy. Eso la gente tiene que saberlo. El fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿dónde está? Y el del número 13, donde empezaron, digamos, a actuar contra los totalitarios, pues también está enfermo. Esto, amigos, yo no sé, pero es que no es casualidad. Las casualidades no existen y no es normal lo que está pasando. Esta gente, al final, por aplicar la legalidad, que es el principio básico de la democracia, pues parece por lo menos lo están pagando con su salud, y esperemos y no descubramos que lo están pagando porque otros le están haciendo pagar. Don Javier Echeverría se ha incorporado a nuestra tertulia. Buenas tardes, Paco. Perdón por llegar tarde, pero hoy es día de noche divertida, parece en Madrid, y hay unos atascos que no son normales, ¿eh? Esta costumbre doy fe. De cenas de empresa, que Madrid es la ciudad más animada. Exacto. Usted va a Varsovia, verá unas ciudades que a las 6 de la tarde ya no hay nada, y que a las 5:30 te preguntan qué quiere para cenar esta noche. Hoy a las 8:30 doy yo fe de que hay muchas cosas. O sea que... Pero bueno, aquí estamos. Dentro de las cosas que hay, hacía Rocío antes referencia a la apelación a la concordia y al consenso constitucional. Argumento que ha utilizado esta tarde Íñigo Méndez de Vigo, porque claro, se enfrenta al denominado pacto educativo, en el contexto del pacto educativo. Ese va a ser otro de los coladeros que nos van a hacer, que nos van a colar, que nos van a meter el pacto educativo. ¿Es posible un pacto educativo en España? ¿Es posible un pacto educativo en España? No hay ninguna duda de que es el coladero que nos van a meter, y por supuesto que es posible cuando una de las partes no está dispuesta a dar la batalla. Porque si tú tienes unas ideas que defender, te enfrentas a otra parte que tiene unas ideas que defender y puedes o no llegar a un acuerdo. Tiene una cierta complejidad, pero cuando una de las partes está absolutamente huérfana de ideas, huérfana de valores que defender, huérfana de criterios que aplicar, huérfana de un modelo verdaderamente educativo que sea lo mejor para las familias y lo mejor para los niños, pues lógicamente habrá un acuerdo, claro que habrá un acuerdo, donde las opiniones mayoritarias vuelvan a ser una vez más las de la extrema izquierda. Estaba ayer en un acto con Santiago Abascal, presidente de Vox, donde decía que ya era hora de que hubiera una ley educativa en España que tuviera algo que ver con lo que defendemos la gente, vamos a decir por lo menos de centro derecha, porque todas las leyes educativas que se han hecho en España, ya no voy a entrar si son buenas o malas, cada uno que las juzgue, pero lo que es evidente e indubitado es que son leyes de izquierdas. Perdona, que hay una noticia de última hora, Emma Mancilla, ponos al día. Sí, tenemos una noticia de última hora hace apenas 5 minutos, un tiroteo con 3 muertos en Teruel, en la localidad de Albalate de Arzobispo. 2 agentes, guardias civiles, iban a buscar a un hombre que el pasado 5 de diciembre asaltó una masía en esta localidad y causó heridas a 2 personas. Los 2 agentes iban con una tercera persona a buscar a este hombre, y cuando el sospechoso les ha visto, ha procedido a
a disparar y causando la muerte de los 3, los 2 guardias civiles y el tercer individuo. Y más, si tenemos más información, nos la pones al día, nos la comentas. Tienes los micrófonos, por tanto, abiertos. Estábamos con el pacto educativo, pero además, perdonadme, bueno, este es un paréntesis de la actualidad, y la actualidad siempre manda en el periodismo. Gran parte de las declaraciones, o el sentido de las declaraciones del ministro Íñigo Méndez de Vigo, venían determinadas porque el PNV se ha plantado en el contexto de la comisión del pacto educativo con el tema de la alta administración del Estado. O sea, se niegan a que se desarrolle la alta inspección del Estado en materias educativas, frente a Ciudadanos, que está cumpliendo un papel fundamental en este momento. Y el PP, ¿hacia dónde mira? Hacia otro lado. No, la verdad que no puede haber un pacto educativo cuando hay 17 sistemas educativos diferentes en España, cuando hay regiones como Cataluña, donde se estudia el odio al resto de España, el País Vasco, Navarra, ya está introduciéndose en Valencia, en Baleares. No puede haber un pacto educativo, eso no es educación para nada. O sea, un país serio tiene que tener las competencias de educación. Esa es la base para cualquier pacto educativo. Y luego, a partir de ahí, como bien se ha comentado aquí en la mesa, lo primero de todo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo, primero, que beneficie a los niños, que tengan una educación que les sirva para el futuro, porque eso es el futuro de este país, los niños. Y sobre todo, dejar de adoctrinar en las escuelas pues con ideas que son totalmente destructivas para su formación y que no nos llevan a ningún lado, solo nos llevan al conflicto entre la sociedad y a crear pues lo que se está diciendo aquí, pues que cuando esos niños lleguen a mayores no tengan pues una moral, una ética y un comportamiento racional. Lo primero que tenemos que pensar en el pacto educativo es en los niños, no en los políticos. Y es que los políticos sobran de la educación. Yo cuando iba al colegio no quería aprender política, yo quería aprender matemáticas, lengua, y que me enseñaran a respetar al niño de al lado. Y ahora no, ahora lo más importante es ese adoctrinamiento que se ha sumergido en las aulas, ya no solo digamos de los adoctrinamientos nacionalistas, sino en el conjunto de las aulas, donde los profesores, muchos de ellos con pensamientos radicales, pues inducen a los niños a comportamientos o a ideologías cercanas a la ultraizquierda. Y ya vimos esa asignatura, Educación para la Ciudadanía, donde una persona que llevaba una chaqueta y una corbata, pues era ya pues casi estigmatizado, ¿no? Eso no puede ser. Pero has hecho hincapié en uno de los primeros factores, si no el primero, que hay que poner en marcha, que es la recuperación de las competencias de educación en favor de la Administración General del Estado, pero no para quedársela. Es decir, yo no quiero que en vez del conseller Turull o la consellera Ponseti eso pase a ser competencia del ministro Méndez de Vigo, entre otras cosas porque no sé quién es peor. Lo que quiero es que pase a ser gestionado por la Administración General del Estado para que sean las familias las que de verdad, y en últimas instancias a través del cheque escolar, las que de verdad tengan el poder, y digo el poder, es decir, la capacidad de gestionar la educación que creen mejor para sus hijos y para sus familias, porque es la única forma de devolver, como diría la izquierda, el empoderamiento, aquí está bien utilizado, a la sociedad y a las familias. Y a los padres, que son los que verdaderamente los tienen, porque los padres somos los que tenemos no solamente el derecho, sino el deber de educar a nuestros hijos y de darles a ellos la mejor educación. Y somos los que de verdad nos vamos a preocupar y los que cuando tengan 15 años y 20 y 30 seguirán siendo nuestros hijos. Y el ministro Méndez de Vigo, o la consellera Ponseti o la consellera Barceló en Baleares estarán cada uno en su casa o dejarán de estar. Y se habrán dedicado durante mucho tiempo a intentar manipular a nuestros hijos. Y la obligación de los ciudadanos como nosotros es sacar las garras de los políticos de la educación de nuestros hijos. Y eso hay que decírselo alto y claro. Y yo creo que es obligación de todos decírselo cada vez más alto y cada vez más claro. Sí, o sea, yo creo que es fundamental recuperar la educación, es fundamental que haya un contenido homogéneo para todos los niños españoles y es fundamental que el tema lingüístico, que yo no tengo ninguna esperanza que el PP lo vaya a defender, puesto que tuvo mayoría absoluta y no hizo absolutamente nada. Con lo cual, ¿qué vamos a esperar de ellos, no? Y luego hay un tema, y otra vez vuelve a ser el tema de la libertad. Aquí lo que están proponiendo nuestros políticos, y entre ellos el Partido Popular, ya lo hemos visto con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, cómo se están vendiendo ideologías, como es la ideología de género, que pretenden en ella adoctrinar a nuestros niños, decirles que un día pueden ser niños, otro día pueden ser niñas, que dependen de su voluntad. Esto le están diciendo a los niños de 8 años. Han dado entrada a una serie de lobbies que van a adoctrinar a nuestros niños, a explicarles eso, a decir: Juan, sal de clase, hoy te vas a llamar Valentina, y hasta las 5 de la tarde vas a ser Valentina. Tienes que explicarle a tus compañeros tu nueva identidad de género.
explicarle tu nueva sexualidad y tu nuevo modelo de familia. Eso es lo que van a hacer con nuestros niños y además sin avisarnos. Es lo y eso que ya está están aprobado. haciendo en la Comunidad Claro, de Madrid. O sea, eso cuando está yo decía la aprobado. duda entre Ponseti y Claro. Miente de Vigo, no era... Claro, aleatoriamente. entonces esto es adoctrinamiento, esto es el Estado entrando a quitar a los padres la libertad de elegir la educación de sus hijos según los valores que más les convengan. Los padres elegimos un colegio u otro por su ideario, pero eso ya va a dar igual, porque va a llegar la señora Cifuentes o la de turno y da igual que sea privado, público y concertado, le van a dar los mismos contenidos que yo creo que no tienen que estar en el colegio. En el colegio tenemos que tener una educación excelente, académica, y una educación en valores éticos universales. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de valores éticos universales, que los hay. Nos han intentado decir que no los hay, los hay. Y como no los estamos enseñando, luego nos sorprenden determinadas actitudes en la juventud, ¿no? Todos nos sorprendemos. Rodrigos Lanzas de la vida. Claro, pero es que esos hacen falta, y hace falta hablar de esto. Pero yo, de verdad, de ese pacto, pues con ese pacto no tengo mucha esperanza, y además casi todos los que están ahí se mueven por otros intereses. Y además la mayoría de ellos, la verdad es que a los niños les dan igual, porque la mayoría de ellos ni siquiera tienen niños. Además hay que ver nuestros políticos cómo están, que si hiciéramos un día una tabla de nuestros políticos en Europa, cuántos niños tienen, veríamos que es que ni siquiera tienen familia. O sea, ¿qué nos van a hablar? Habéis hecho referencia a los jóvenes. Esta semana se han hecho públicas dos importantes encuestas o investigaciones sobre la juventud española. Voy a referirme solo al informe sobre la juventud del Observatorio de la Juventud y la Fundación SM, donde se destacaba una polarización ideológica de la juventud española. Yo no sé si esa polarización ideológica responde a la realidad, es inducida, no es inducida, y no sé a dónde nos va a llevar esa polarización ideológica de las nuevas generaciones. Quizás los perfiles, yo cuando estabas hablando, Rocío, estaba pensando muy bien, pero ¿cómo tiene que reaccionar la sociedad ante este sistema que sistemáticamente nos aplasta? ¿Cómo tiene que reaccionar la sociedad ante esta pérdida efectiva real de libertades, mientras que nos estamos creyendo que somos más libres que nunca? ¿Cómo tiene que reaccionar? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento reaccionar a la sociedad? Yo creo que la sociedad civil se tiene que fortalecer y tiene que reducirse el número de políticos que tenemos, porque ya sabemos a lo que se dedican, a hacer un Estado gigante. Entonces, la mitad de los políticos hay que mandarlos a hacer la cola del paro, que les vendría muy bien, por cierto, ver la realidad. Ver la realidad de lo que nos cuesta a todos conseguir trabajo, ver la realidad de lo que nos cuesta montar una empresa o pagar nóminas, o que nos paguen, o que un cliente te pague una factura. Y nos sobran la mitad de los políticos y nos falta más sociedad civil, más plataformas, en el caso de educación, de padres que tengan algo que decir. Que tengan algo que decir en un pacto educativo, porque al final de lo que va es de que los padres puedan educar a sus hijos. ¿Y que vemos en el pacto educativo? Que están políticos que no tienen nada que ver con todo eso, que no entienden, que no están defendiendo la libertad de sus hijos, que no están hablando de valores. ¿Por qué? Porque claro, es que en ese pacto están políticos que están a otra cosa, están en defender sus prebendas, en defender sus subvenciones, en defender ideologías que les dan cuantiosas subvenciones desde Europa. En eso están. Absolutamente. Es que es eso, es una industria. Por ejemplo, la mejor prueba de eso es el Parlamento de Baleares está pendiente de aprobar una ley de la familia en Baleares. ¿A quién creéis que no ha llamado? A la Asociación Balear de Familias Numerosas. Como si no tuvieran nada que decir. Como si en una ley de familia, la Asociación de Familias Numerosas, que son los padres de la Comunidad Autónoma de Baleares, que muy probablemente mayores dificultades tienen para sacar adelante sus familias porque son de un mayor tamaño y por lo tanto de un mayor coste, no se les invita. ¿Por qué? Por una cuestión meramente ideológica. Y eso es contra lo que hay que luchar. Yo coincido plenamente con Rocío en que es la sociedad civil la única que nos tiene que sacar de esto. Y no solamente hay que reducir el número de políticos, hay que reducir sobre todo el tamaño de la administración. Hoy, según venía en taxi, venía con otra persona, había unos agentes de movilidad y me decía, estos agentes de movilidad que han venido a sustituir a la policía municipal. Y digo, no, han venido a ampliarla. Por supuesto, o sea, la administración aquí siempre va a más. Es decir, hace 25 años teníamos una población muy parecida a la que tenemos ahora. Pero, sin embargo, el tamaño de la administración se ha multiplicado por 3. Es decir, el tamaño del coste se ha multiplicado por 3. Es decir, el tamaño de la ineficiencia se ha multiplicado por 3. Porque no creo que nadie tenga la percepción de que los servicios públicos hoy son sustancialmente mejores o sustancialmente distintos de los de hace 10, 15 o 20 años. Y yo creo que es la sociedad civil la que tiene que reaccionar ante ello. Pero a la sociedad civil no la dejan reaccionar, porque la partitocracia que existe en este país tiene totalmente colonizado todos los espacios de la sociedad civil, todas las asociaciones, todos los colegios, todo depende de los partidos políticos o de los sindicatos. La única forma de que empiece a cambiar es acabando con la partitocracia.
y empezando por elegir directamente a nuestros políticos. Entonces esos políticos tendrán que responder directamente con el votante. Mientras tanto, se meterán por medio pues miles de personas que el único mérito que tienen es hacer la pelota al jefe. A partir de ahí, que abramos, digamos, la democracia directa a la ciudadanía, podremos empezar a cambiar la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil ya no va a depender de esa colonización de los partidos políticos. Y esa es la clave. Mientras no acabemos con esa primera premisa, no tendrán en cuenta, como tú dices, pues cuando se está negociando determinadas cosas a la asociación de familias numerosas, pues no la tienen en cuenta porque es que no necesitan tenerla en cuenta, porque no responden ante el ciudadano, responden pues ante un conjunto de siendo sin duda cierto eso, y siendo muy evidente que se mueven únicamente por sus propios intereses, también es verdad que en ocasiones la sociedad civil puede ayudar a mover, no sé si las conciencias, pero por lo menos sí que las actitudes de los políticos. Es decir, por poner un ejemplo muy reciente, ¿por qué Miquel Iceta no va a la primera manifestación que hay el día 29 de septiembre y sí que va a la del 8 de octubre? Básicamente porque se asusta, no porque de repente empiece a creer en la unidad de España. No cree, ni ha creído, ni va a creer nunca. ¿Pero por qué va a la manifestación y se pone el primero en la pancarta? Porque se asusta. ¿Por qué Mariano Rajoy presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional cuando se aprueba la ley de personas del mismo sexo en España? No porque crea que eso es bueno o malo para la dignidad de la persona o para la educación de los jóvenes de este país, sino porque se ve asustado ante la cantidad de gente, asociaciones, sociedad civil, etcétera, que se pone en línea con una opción política. Rajoy no se asusta, utiliza a esa gente para hacer de piquete al Partido Socialista en ese momento y luego la deja tirada cuando llega al poder. Está claro, pero probablemente si la presión de la sociedad... A las víctimas de terrorismo las utilizó de piquete contra el gobierno Zapatero y luego las dejó abandonadas. La verdad que es que no es cuestión de Rajoy, es cuestión de cambiar pues directamente el sistema de este punto de vista para mejorarlo, no como quieren los revolucionarios. Cambiar la democracia para que sea una democracia verdaderamente directa, y eso nos traerá unas líneas que nos abrirá, digamos, la libertad a todos, porque el político que no cumpla no va a salir representado. El político va a tener que firmar un contrato directamente con el ciudadano, cuando se elija directamente. Mientras tanto, le da lo mismo. Además, los grandes medios de comunicación, como decía ella con las encuestas, los grandes políticos van a manipular todo de tal forma para que nadie salga, porque lo van a aplastar como si fuera pues un insecto, ¿no? Y eso es lo que está pasando en España, que no dejan moverse a nadie. Lo decía ella, que no me dejan ir a la televisión. Bueno, esa es la experiencia de Rocío. Claro, que no me dejan. La verdad es que lo puedo hablar con Rocío puede escribir un libro sobre eso. La verdad es que sí, es tremendo cuando un periodista te dice, oye, que me han llamado de la jefa de comunicación de Moncloa que saque a la Morena del plató inmediatamente. Y te lo dicen así, te sacan. Y ya está, y en otro sitio te dicen, no vuelvas a hablar de este tema o este si quieres volver. Le dices, pues como quiero hablar de ese tema, este no me vas a volver a ver. Es así. Y entonces dejas de ir a muchos sitios, ¿no? Pero es lo que pagas por defender ideas y por no renunciar a ellas. Pero eso nosotros lo tenemos asumido. Pero de verdad, yo creo que hay una mayoría silenciosa española que al final va a reaccionar. En otros países ha pasado, que gente que no contaba con un montón de gente, que estaban silenciosos, que se movían por redes y que pensaban que tenían manipulados, de repente ha llegado la sorpresa. Lo hemos visto en estas manifestaciones. En Colón estuvimos 250.000 personas con nuestras banderas, y eso lo convocó la Fundación de Naes sin apoyo de nadie, con un presupuesto mínimo. Y la realidad que los que estábamos la noche anterior con la organización de la manifestación, pues pensábamos, no sé, mañana vendrán 1.000, 2.000 o 200.000, y aparecieron 200.000. Y fue maravilloso porque vimos que estábamos hablando de algo. ¿Sabes quién salió en televisión española? No salió Santi Abascal, salió Pablo Casado. Pero, hablando Pablo Casado, o sea, es que, ¿y qué pinta Pablo Casado? Hablando de una manifestación que ha ido ahí, pues para fíjate, nosotros, yo creo que fuimos generosos. A Pablo Casado le habíamos invitado a hablar en el escenario, no quiso, y cuando vio que iban 250.000 se puso ahí.
Pero a mí no me importa. Pero eso es la dinámica de los políticos. A mí no me importa. Que hablen de España. Es la dinámica de la manipulación de los medios de comunicación, porque es que no pintaba nada ahí en la manifestación y estaba apoyada por su partido. Y de los políticos que saben perfectamente cuándo jugar al oportunismo y cuándo aprovechar la coyuntura, al margen de que, bueno, instrumentalizan todo, porque la política le instrumentaliza todo. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces consiste, cuando estás contando ideas, cuando estás hablando de las ideas que estamos hablando en Vox, también sirve si tú consigues presionar para que los hagan otros. De verdad, yo creo que hay que ser suficientemente generosos con esto. Nosotros, por supuesto, que queremos sacar los escaños del Congreso, pero también queremos ser útiles. Entonces, si presionando conseguimos que un diputado del Partido Popular no vote una ley que no queremos que salga, estamos contentísimos. Si conseguimos que Pablo Casado y Cifuentes se vayan a una manifestación y vayan con su bandera de España y hablen de España, estamos haciendo algo bien. Sí, pero lo que está claro es, de momento, de los principales partidos, en la supuesta reforma electoral nadie plantea el sistema de listas abiertas. Por tanto, mientras sigamos con el sistema de listas cerradas, nos dedicaremos, los políticos se dedicarán a seguir las órdenes del partido y de quien manda en el partido, porque quiere estar en las siguientes listas y asegurarse un escaño, además en una clase política que lamentablemente, a diferencia de otros tiempos, es decir, cada vez más lleva toda la vida viviendo de la política, es decir, no tienen profesión fuera de la política. Por ejemplo, sería bueno mirar los ministros socialistas de Felipe González, todos tenían vida fuera de la política y volvieron a ella después de la política. Pero es que los actuales que están en la ejecutiva del Partido Socialista, es decir, todos llevan tiempo en puestos orgánicos y por tanto, es decir, ¿cómo van a hacer un sistema que les deje fuera? O sea, ¿qué van a conseguir? ¿Dónde van a ir? Me vais a perdonar una cosa, porque yo tenía un compromiso con Jesús Ángel, que es de hablar de su libro, y resulta que al final ha pasado el programa, hemos estado muy tranquilos en la tertulia, muy a gusto en la tertulia. Otro día vengo, no hay problema, si tú quieres. Y no hablamos del libro, tendrás que venir inevitablemente yo otro día. Estoy encantado. Pero... Además, date cuenta que tenemos otro día una cena pendiente, entonces ese día quedamos y hablamos tranquilamente. Habrá motivo añadido para venir otro día a hablar del libro, pero Jesús... por cierto, el libro lo he visto hoy en Troa, creo, en primera línea de exposición. Los grandes traidores a España. ¿Ese es un trabajo que se te ocurrió a ti o percibiste que era demandado por las personas que te leen, que te escuchan? Hombre, es que, ¿sabes lo que sucede? Se ha hablado por separado de los traidores, pero nunca se los ha juntado todos juntos, ¿no? Y además, es un trabajo que se me ocurrió paseando por Madrid y viendo pues estatuas, por ejemplo, como la de Simón Bolívar, un tipo que hizo un decreto a muerte, que quería exterminar a todos los españoles y además decía que había que exterminar a esa raza maldita de los españoles. Cuando ves que hay carteles conmemorando, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas, el padre de la leyenda negra, ese señor que acusó a España falsamente de haber cometido el mayor genocidio de la historia por encima del nazi o soviético, o, pues, por ejemplo, pues cuando ves a calles como la de Genaro Serrano, que pues todos los indicios indican que participó en el asesinato del general Prim. Desgraciadamente, todas nuestras calles están haciendo homenaje, muchas calles están haciendo homenajes a los traidores que intentaron destruir en nuestra nación. Y yo siempre lo digo, mira, hoy estaba con un amigo mío que es colombiano y dice, no me digas eso de Simón Bolívar. Digo, mira, yo te cuento la verdad, esto es como los reyes. A mí me gustaría seguir pensando que los Reyes Magos son mis padres, ¿no? Pero que en un momento determinado uno crece y tiene que saber la realidad. Y la realidad es que la historia de España, pues cambió radicalmente, no porque los españoles seamos ni tontos ni peores, sino porque ha habido personajes muy concretos que actuaron de forma infame contra los intereses de nuestra nación. Como hemos visto ahora, por ejemplo, a Puigdemont, que se ha ido a Bélgica apoyado por los flamencos, y en la portada del libro pues veíamos a un rey flamenco, a Felipe el Hermoso, que al final todo se repite, está interrelazado, ¿no? Pero hablar de traidores no es políticamente correcto. Y estamos en una sociedad políticamente correcta. Incluso estamos en una historiografía políticamente correcta, aunque algunos aspectos de la historiografía contemporánea están ahora en entredicho, ¿no? Por ejemplo, hay que ver las últimas publicaciones respecto a la leyenda negra que tú has citado, ¿no? Cómo se está desenfaciando. La leyenda negra la hemos visto en vivo y en directo el 1 de octubre. La hemos visto en vivo y en directo cuando salen
pues unos felones, unos totalitarios, y lanzan una campaña de comunicación difamando la imagen de España, inventándose que había habido 800 heridos, inventándose que España casi era un país bananero que estaba reprimiendo sus libertades. Lo hemos visto en vivo y en directo, y el gobierno de España no ha hecho nada para defenderlo. Eso, a lo largo de la historia, es lo que le pasa a España, que nos han atacado, nos han denigrado, nos han insultado y no se ha hecho nada. Y cuando tú insultas, difamas y hablas más de alguien, es más fácil luego pues robarle, matarle. Eso es lo que pasó también en la Alemania nazi. Difamaron a los judíos, los denigraron y luego parecía que estaba justificado matarlos. Es lo que ha pasado hoy con el señor este que lo han matado por llevar unos tirantes con la bandera de España. Han denigrado la imagen de nuestros símbolos nacionales, de nuestra bandera, de nuestro himno, y ahora parece que está justificado matar a cualquier persona que defienda la unidad nacional y nuestra nación. Rocío, un último apunte, que tenemos escasos minutos. Vais a seguir en el empeño de decir la verdad. Nosotros seguimos en ese empeño y con eso estamos comprometidos, y a corto plazo lo que estamos comprometidos es con que los golpistas van a acabar en la cárcel. Los que hacen daño a España, los que hacen daño a nuestra nación, tienen que pagar por ello, ¿no? Y va a ser muy difícil que nos saquen de esa posición, ¿eh? Estamos empeñados en eso, por eso no nos presentamos a las elecciones catalanas, porque creemos que es un fraude, como ya veremos dentro de unos días, ¿no? Y no pensamos ceder pensamos denunciar cualquier acuerdo que haya para dar impunidad o para hacer un falso pacto de concordia entre españoles que nos lleve a prorrogar al final la desigualdad entre los españoles, que al final es lo que hoy están defendiendo nuestros políticos. Yo creo, Rocío, voy a parafrasear al Cholo Simeone, aunque no parezca un gran intelectual, yo creo que lo es. El Cholo siempre dice, el trabajo paga. Yo creo que en este caso la coherencia paga. Lo vamos a ver en Cataluña con el buen resultado de Ciudadanos, lo estamos viendo en otras muchas elecciones internacionales, y yo creo, lo dije la semana pasada, hace 2 semanas, la última vez que vine, que en el caso de Vox lo veremos. Ya las algunas encuestas lo están poniendo de manifiesto, y yo creo que será cuestión de tiempo que eso sea una ola cada vez mayor. Te puede gustar o no gustar el discurso de Vox, pero lo que es indudable es que es un discurso coherente, por ejemplo, como el de Ciudadanos en muchos casos en relación con España, u otros muchos partidos fuera de España que han tenido resultados muy sorprendentes simplemente porque han sido coherentes. Y yo creo que eso el ciudadano cada vez lo valora y lo necesita más. Javier Echevarría, Pablo Martínez Santolaya, Rocío Méndez Monasterio, Jesús Ángel Rojo, muchísimas gracias. Ha sido una tertulia encantadora. Nosotros tenemos que despedirnos, tenemos que decir a nuestros oyentes que mañana a las 8 en punto tenemos una cita aquí con la información, con el debate, con el diálogo, con la conversación sincera y serena en beneficio de todos. Queridos amigos, hasta mañana. Un fuerte abrazo.